Buenas tardes. Este es un video sobre los 4 atributos de la personalidad y las actas expedidas por el Registro Civil. Mi nombre es Rosela Torres Cuellar, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho. Este video se realizó para el reto 2 de la unidad 1 sobre la personalidad y su validación ante el Registro Civil, del módulo perteneciente al Derecho de Personas y Familia, donde mi asesor de materia es Jorge Luis Rodríguez Arana y mi número de matrícula es el 210-2222-27. La investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el Registro Civil nos arrojó la siguiente información. Para Jorge Fernández Ruiz, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo, un pueblo o nación que los caracterizan frente a los demás y que da lugar a que exista una identidad personal o individual y también una identidad nacional. Por lo que hablando de derecho humano, la identidad se refiere al derecho subjetivo de toda persona física y el respeto a sus características que lo distinguen del resto de los seres humanos, aun cuando comparta con los miembros de su colectividad. Así, el derecho humano a la identidad le atañe a los atributos de la personalidad como lo es el nombre, el estado civil, el domicilio, la capacidad, el patrimonio y la nacionalidad, pero también le concierne a la identidad su entorno familiar y social, como lo es la filiación, el parentesco, el lenguaje, las tradiciones, la religión. Y lo mismo para las cuestiones étnicas, biológicas y genéticas, como lo son la raza, los cromosomas, los genes y el ADN. Pero hoy hablaremos en este video sobre el tipo de actas que emite el Registro Civil y los siguientes 4 atributos de la personalidad, que son el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad. Primero comenzaremos con el Registro Civil, ya que de acuerdo a la página web del Gobierno de México, el Registro Civil hace constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Por tanto, tiene la facultad de levantar actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, así como de expedir todas sus copias certificadas. Y los actos del registro efectuados en las oficinas consulares surten efecto jurídico pleno en territorio nacional, sin necesidad de legalización o postilla alguna, ni tampoco de inscripción alguna ante autoridad en México, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad federal mexicana. En este sentido, de los 4 atributos de la personalidad que hoy explicaremos en las actas expedidas por el Registro Civil, solo aparece impreso el nombre y el estado civil en estas actas, ya que el domicilio solo se pide como comprobante y requisito para solicitar la inscripción y elaboración de actas por primera vez. Los 4 atributos de la personalidad para este trabajo son el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad. Comenzaremos por el nombre. Para Juan Guadalupe Valencia Monge, el atributo de la personalidad por excelencia es el nombre. Para poder distinguir a una persona de otra, individualiza a las personas y es el acto jurídico de otorgar nombre cuando las personas son recién nacidas, acorde al artículo 4 constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento. Por tanto, y para Fernández Ruiz, el nombre y o nombres los encontramos en el acta de nacimiento y los apellidos también. Esta es una de las actas expedidas por el Registro Civil en donde se registra por primera vez a la persona y aparece este atributo de la personalidad. Un acta donde se hará constar el día, la hora y el lugar de nacimiento, así como su sexo si se ha presentado vivo o muerto, así como también los apellidos paterno y materno, o los apellidos de los padres adoptivos, o en su caso, los que designe el juez si se desconocen los padres.
con el propósito de señalar la afiliación de la persona que los usa para identificar a la familia de la cual forma parte o de las personas y apellidos que han sido designados por el juez para cubrir los apellidos si se trata de expósitos o de hijos de padres desconocidos. El nombre es un atributo que sí aparece en todas las actas expedidas por el registro civil. En segundo lugar tenemos al domicilio. También para Fernández Ruiz, este atributo de la personalidad individualiza a la persona física, la identifica claramente, ubicando el lugar legal donde esta persona ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones. Toda persona física o moral debe tener un domicilio donde habita o tiene el principal asiento de sus negocios. Es un atributo muy importante que implica la posibilidad de localizar a una persona. Según Valencia, este atributo es la residencia habitual de una persona física cuando permanece por más de 6 meses en él, acorde a las legislaciones mexicanas. Y aunque la persona se relacione y realice diversos actos jurídicos, aunque sea a través de Internet, también conlleva consecuencias jurídicas. Este atributo no aparece en las actas expedidas por el registro civil, aunque sí es un requisito para elaborar las actas por primera vez. También tenemos al estado civil. Este es un atributo de la personalidad exclusivo de las personas físicas y se divide únicamente entre soltero y casado. Fernández Ruiz escribe que se puede explicar desde una perspectiva jurídica como el conjunto de situaciones en las que se ubica el ser humano dentro de la sociedad respecto de los derechos y obligaciones que le corresponden, derivadas de los acontecimientos, atributos o situaciones tales como el nacimiento, el nombre, la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio y el divorcio, así también el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar la identidad de todo individuo. Este atributo de la personalidad sí aparece impreso en las actas expedidas por el registro civil. Y por último tenemos el atributo de la capacidad. Para Valencia Monge, este atributo es la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, así como la posibilidad de que ésta pueda ejercerla por conducto de un representante a título particular. Y existen 2 tipos de capacidad: la capacidad jurídica o de goce y la capacidad de ejercicio o de obrar. Por un lado, la capacidad jurídica o de goce es la aptitud de una persona para ser titular de los derechos y obligaciones desde el momento que nace y es viable hasta que muere. Y por otro lado, la capacidad de ejercicio o de obrar es la aptitud de una persona para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí misma. Esta es graduable debido a que se adquiere mayor capacidad de obrar a medida que la persona aumenta de edad y se presenta primeramente con el nacimiento y posteriormente con la mayoría de edad, donde el individuo se encuentra capacitado y en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones, siempre y cuando no exista impedimento alguno en la persona o esté incapacitado por alguna situación, como por ejemplo se encuentre en estado de interdicción por alguna enfermedad mental o alguna otra situación para lo cual se le nombre un tutor legal mediante un juez para que lo represente. Este atributo no aparece en las actas expedidas por el registro civil, ya que va implícita en la capacidad de goce con el disfrute de derechos y la capacidad de ejercicio para las personas físicas y morales. En conclusión, podemos observar que cada atributo de la personalidad conforma la identidad de las personas. Por el lado del nombre, que es el atributo que nos identifica e individualiza como individuos, y aparece en todas las actas que expide el registro civil, así como también lo es el estado civil, que nos aclara la situación civil en la sociedad si estamos solteros o casados. 2 atributos que sí aparecen en todas las actas que expide el registro civil.
Por otro lado, el domicilio y la capacidad no aparecen en las actas que expide el registro civil, pero es necesario el domicilio para ubicarnos y localizarnos, derivado que como individuos tenemos derechos y obligaciones ejercitables, y la capacidad es la aptitud mediante la cual podemos adquirir estos derechos y asumir estas obligaciones. Por tanto, cada atributo de la personalidad es muy importante y esencial para todas las personas porque nos identifica. Esta investigación fue sacada de las páginas de Archivos Jurídicas UNAM, de la emisión publicada por Jorge Fernández Ruiz sobre el registro civil de las personas y de la emisión publicada por Juan Guadalupe Valencia Monge sobre los atributos de la personalidad. Ambos de la Biblioteca de los Archivos Jurídicas UNAM, y también fue recuperado de la página web de el Gobierno de México, www.gov.mx. Gracias, y es todo por hoy.